Lo que estás a punto de leer puede parecer provocador para quienes todavía piensan que la vida se transforma únicamente mediante esfuerzo constante, sacrificio incesante o una fe absoluta en el azar. Durante mucho tiempo, se ha enseñado que alcanzar el bienestar, la sanación o la prosperidad requiere arduo trabajo. Pero, ¿y si esa idea estuviera completamente equivocada? ¿Y si el verdadero cambio no dependiera de hacer más, sino de convertirse en alguien diferente? Si estás buscando transformar tu vida aplicando los principios del éxito, este video es para ti. Las enseñanzas de vibraciones abundante han cambiado millones de vidas y hoy pueden cambiar la tuya. Lo que estás a punto de escuchar ha sido clave en el camino de muchas personas exitosas. Quédate hasta el final, porque este concepto puede marcar la diferencia en tus resultados. Lo que se expone aquí no es una simple conjetura. Se trata de un método que ha sido implementado por personas comunes, quienes aprendieron a modificar su realidad sin necesidad de moverse de su asiento. Un experimento mantenido en secreto durante años demostró que es posible alterar tanto la biología personal como el entorno, simplemente reconfigurando el estado interno. Sin embargo, este conocimiento desafía muchas creencias establecidas. Durante largo tiempo se estudió una práctica desarrollada por un investigador poco conocido, quien reunió a cientos de individuos provenientes de distintos orígenes y situaciones. La propuesta era sencilla pero profundamente disruptiva: actuar diariamente como si ya se estuviera viviendo la vida deseada, sin esperar condiciones externas ni señales específicas. Fingir, con absoluta convicción, que se había alcanzado el ideal personal. Este planteamiento contradice la lógica tradicional, que sugiere que primero se debe tener, luego hacer y, finalmente, ser. Pero los resultados indicaron lo contrario. En un breve periodo, la gran mayoría de quienes lo aplicaron experimentaron transformaciones visibles en sus emociones, en sus circunstancias y en las oportunidades que surgían a su alrededor. Algo intangible parecía haberse activado. Un caso particular fue especialmente revelador: una mujer que se desempeñaba como enfermera y atravesaba dificultades tanto económicas como emocionales. Comenzó a caminar por su hogar con la actitud de quien ya había encontrado equilibrio y tranquilidad. Su manera de expresarse cambió, sus decisiones fueron distintas, y su entorno empezó a responder en concordancia con esa nueva postura interior. Su realidad se reorganizó a partir del estado que decidió habitar. El verdadero punto de inflexión no fue modificar el mundo externo, sino sintonizar con una frecuencia interna coherente. Al adoptar esa vibración con autenticidad, no se trataba de una ilusión, sino de una alineación con posibilidades ya existentes en un campo invisible. El universo no responde a las palabras, sino a la frecuencia que uno encarna. Se han observado numerosos ejemplos similares. Personas que, al simular estar sanas, vieron a su cuerpo alinearse con esa imagen. Otras que, al imaginarse en relaciones afectivas plenas, comenzaron a experimentar apertura emocional real. Al proyectar éxito desde su interior, muchos empezaron a atraer oportunidades antes imperceptibles. Cuando la mente acepta esa nueva visión, envía señales al cuerpo, y éste a su vez emite una nueva instrucción a la realidad circundante. Así fue como se comprendió que fingir, lejos de ser una simple actuación, es una herramienta poderosa de creación consciente. No se trata de engañar, sino de ensayar emocional y corporalmente una vivencia futura. A medida que el organismo asimila esas emociones, la vida responde en consecuencia. No se trata de magia, sino de un proceso en el que confluyen biología, física e intención dirigida. Este enfoque sirvió como base para profundizar en una noción aún más ambiciosa. Porque si adoptar temporalmente ese estado es capaz de transformar tanto, entonces entender cómo funciona el mecanismo detrás es crucial. Fingir no es un engaño. Es una vía para conectar lo que parece con lo que realmente es dentro del campo de la conciencia. Al investigar más a fondo el papel de la intención, surgió una comprensión más profunda:
simular ser abundante, saludable o amado no es una fantasía. Es un acto vibracional que reconfigura la forma en que la materia se organiza. La realidad no es estática ni externa. Es moldeable y responde a la energía que emitimos. Y esa energía se origina en lo que elegimos sentir. Cuando alguien decide experimentar emociones asociadas a lo que desea, aunque no tenga pruebas visibles, su firma energética se transforma. Esta transformación es la que empieza a modificar el entorno. El campo responde a estados internos, no a deseos vagos. No se trata de querer algo intensamente, sino de habitar el estado de quien ya lo vive. Este proceso provoca una reestructuración interna. La mente comienza a ajustar al cuerpo, viejos patrones neuronales se disuelven y nuevas rutas cerebrales se forman basadas en esta experiencia sentida. El cuerpo empieza a vivir hoy memorias que antes solo pertenecían al futuro. A lo largo de esta práctica, se observaron cambios profundos sin necesidad de grandes acciones externas. Un hombre, por ejemplo, imaginaba a diario que lideraba una empresa exitosa, aunque en realidad trabajaba en un estacionamiento. Se comportaba, respiraba y sentía como si eso ya fuera real. Con el tiempo, una oportunidad concreta apareció y acabó fundando una compañía casi idéntica a la que había visualizado. No fue una coincidencia. Fue una respuesta coherente. La materia se mueve lentamente, pero responde. La conciencia, en cambio, es rápida, expansiva e inmediata. Por eso, el mayor desafío es mantener ese estado interior aun cuando la evidencia externa sea contradictoria. Evitar que la mente condicionada imponga sus dudas, porque esa mente buscará justificar que nada está cambiando. El campo cuántico permanece en constante disponibilidad, aguardando que una vibración sostenida provoque el colapso de una nueva posibilidad. Cuando alguien afirma que no puede simular una experiencia porque no la percibe como auténtica, suelo señalar que aún no se ha manifestado en el plano físico, aunque ya existe en el nivel sutil. Y eso basta. Cuando el cuerpo incorpora movimientos que reflejan esa realidad aún no visible, se convierte en el vehículo que permite su expresión. En ese punto, la realidad se acomoda ante la firmeza interior, ya que la materia siempre termina respondiendo ante una conciencia consolidada. A partir de esta comprensión, comencé a definir prácticas más enfocadas, orientadas a activar ese estado creativo. Observé que quienes obtenían transformaciones sostenidas compartían un patrón común, seguían una estructura precisa que les ayudaba a mantenerse anclados en ese estado interno. Con el tiempo, este conjunto de pasos fue reconocido con un nombre particular. Durante mucho tiempo observé cómo algunas personas materializaban con claridad lo que deseaban, mientras otras permanecían estancadas. Comprendí entonces que quienes realmente experimentaban resultados concretos, aunque no fueran conscientes de ello, seguían una especie de libreto interno. Eso me llevó a compilar esos elementos en una secuencia que más adelante recibió el nombre de Nightingale. Una serie de fases simples en apariencia, pero profundamente transformadoras. La primera consiste en elegir un estado del ser. No se trata de anhelar, sino de asumir con determinación, soy completo, soy vital, soy libre. No es aspirar a un cambio, sino habitarlo. Esta elección requiere una carga emocional auténtica. Una vez que ese estado es adoptado con energía, todo en el entorno comienza, silenciosamente, a adaptarse para sostener esa frecuencia. La segunda etapa se basa en una inmersión multisensorial. En este punto, la mente empieza a construir con detalle la experiencia deseada. No es solo una imagen visual, sino sonidos, aromas, texturas, sensaciones corporales. Alguien que busca restaurar su bienestar no solo se percibe saludable, sino que experimenta esa condición, la respiración fluida, el alivio corporal, la ligereza del movimiento. Eso le comunica al cuerpo que la transformación ya ocurrió. El tercer nivel es la encarnación persistente de ese estado. Es actuar como si ya se hubiera manifestado.
Cambian los gestos, la voz, las decisiones. No se trata de representar por momentos una versión ideal y luego volver a los antiguos hábitos. La clave está en mantener coherencia emocional a lo largo del día. Cuando una persona se mueve por la vida con esa constancia, la realidad empieza a reflejar ese nuevo orden interno. La cuarta fase suele ser la más desafiante, desapegarse de lo que contradice la nueva visión. El entorno presentará desafíos. Aparecerán molestias, dudas, vacíos. Pero estas señales no deben ser tomadas como determinantes. Son residuos del antiguo patrón. Si alguien se rinde ante esas señales, la conexión se fragmenta. Aprendí a ignorarlas, sabiendo que no representan lo que está por llegar. Después llega una forma de gratitud que no depende de la evidencia externa. Es un agradecimiento anticipado, como si el cuerpo ya supiera que ha recibido aquello que desea. En ese estado, las mismas sustancias y reacciones que acompañan una experiencia real comienzan a manifestarse. Se agradece no por lo que se ve, sino por lo que ya se siente verdadero a nivel interno. Desde esa coherencia, lo no manifiesto empieza a emerger de forma natural, sin resistencia ni esfuerzo. Cuando estos estados se viven con autenticidad, el campo cuántico no puede ignorarlos. La vibración constante genera la colisión de potenciales invisibles con la realidad tangible. A través de la observación repetida de este fenómeno, comencé a comprender que la llamada manifestación no implica crear algo desde cero, sino sintonizar con aquello que ya pertenece al propio campo energético. Acepté, con el tiempo, una idea que se volvió central: manifestar no significa alcanzar lo que falta, sino reconocer lo que ya existe en el plano de lo no físico. Lo que varía no es lo que poseemos, sino aquello que somos capaces de percibir. Cuando la percepción se amplía, lo oculto se revela. Muchas veces, lo que se cree como proceso de manifestación está basado en escasez. Se pide, se repiten frases, se visualiza, pero con una sensación de falta. Y aquello que nace desde la carencia no puede sino producir más vacío. Comprendí que el campo cuántico no reacciona a las palabras, sino a los estados internos. La identidad precede a la experiencia. La sintonía llega antes que la forma. La frecuencia es la clave. En distintas experiencias he sido testigo de cómo alguien llega con una fuerte intención, pero acompañado de ansiedad, prisa o inseguridad. Sin embargo, cuando ese impulso inicial se disuelve en una sensación de calma, cuando la persona comienza a sentirse ya realizada, ya plena, ya restaurada, la realidad responde. No porque se insista más, sino porque se ha vuelto compatible con esa nueva versión. La física cuántica confirma que quien observa modifica lo observado. Y no se trata de un simbolismo, sino de una afirmación científica. La conciencia estructura la materia. Si esa conciencia está firmemente alineada con una visión, si se mantiene en el cuerpo, en los sentimientos y en las elecciones diarias, el entorno empieza a reflejar esa construcción interna. Es un proceso que no se puede evitar. Por eso insisto en la importancia de la coherencia. Cuando pensamiento, emoción y comportamiento se encuentran en sintonía, la señal que se emite es clara. No basta con pensar en una posibilidad si el cuerpo y la conducta contradicen esa idea. La transformación nace de la integridad interior. Cuando cada parte del ser vibra en una misma dirección, el campo lo percibe y responde en consecuencia. Esta forma de creación trasciende los métodos tradicionales basados en el esfuerzo, la imposición o el sacrificio. Propone una conexión profunda, una entrega consciente. No se trata de pasividad, sino de resonancia. Y desde ese vínculo con algo más amplio, la vida se reorganiza de formas que la mente lógica no podría anticipar. Así es como han surgido sanaciones inesperadas, encuentros sorprendentes y posibilidades que no parecían tener origen claro, pero que emergen directamente del campo invisible. Cada vez que esto sucede,
percibo que apenas estamos comenzando a entender el alcance de esta dinámica. Porque a medida que esta comprensión se profundiza, se vuelve evidente que el verdadero cambio comienza mucho antes de que algo se transforme en el exterior. Aquí es donde comienza a notarse la verdadera profundidad de este enfoque. Su efecto no se limita al desarrollo individual, sino que se extiende al entorno colectivo de formas inesperadas. Cuando se habla de manifestación, suele surgir la misma ilusión, la esperanza de que algo externo cambiará. Sin embargo, pocos comprenden que la verdadera transformación surge desde el interior. Uno de los primeros en percibir esta verdad con claridad fue quien reconoció que no se trata de alcanzar para ser, sino de encarnar primero aquello que se desea. El cambio genuino no depende de factores externos, sino que refleja el estado interno. Cuando una persona modifica su manera de existir, todo su entorno se transforma. En muchos casos, este cambio ni siquiera requiere moverse físicamente. Solo con ajustar su interior, he visto cómo se resolvían conflictos aparentemente sin salida. No fue una respuesta lógica lo que los liberó, sino el inicio de una sintonía distinta con la realidad. Su frecuencia se volvió incompatible con el problema, y éste dejó de manifestarse. Es como si el mundo dejara de reconocer esa versión antigua del individuo. Este tipo de transformación no afecta únicamente al sujeto. Cuando alguien deja atrás viejas formas de ser, quienes lo rodean perciben el cambio. Las dinámicas familiares se modifican, los ambientes laborales se renuevan, los espacios se elevan. La energía de una persona alineada reorganiza su campo de influencia. No se trata de una simple actitud positiva, sino de principios que encuentran fundamento en la física y en la neurociencia. El entorno responde de acuerdo a la señal que recibe. Esta comprensión fue la que me llevó a insistir en este proceso. Mientras se enseña a buscar afuera, se propone aquí una pausa para decidir desde otro lugar. Donde muchos ven competencia, se plantea alineación. Y lo que usualmente se construye con esfuerzo, aquí se sugiere edificar con presencia consciente. Cuando esa conciencia se expande más allá del individuo, el efecto se multiplica. El tejido social comienza a vibrar en otra frecuencia. Personas que antes se encontraban atrapadas en patrones de escasez y dolor empiezan a crear desde un propósito distinto. En vez de reaccionar, comienzan a abrir caminos. Esto tiene una fuerza innegable. Una mente consciente no solo transforma su realidad, sino también el campo que la contiene. Y ese campo, a su vez, modifica todo a su alrededor. Una sola persona en coherencia puede alterar el equilibrio de un espacio completo. Lo he presenciado en numerosos encuentros, lugares llenos de personas en estado de gratitud, en sintonía con la sanación y el amor. Entonces, algo cambia en la atmósfera. Las células parecen dialogar entre sí, los pensamientos se sincronizan, y lo que antes parecía fuera de alcance se torna inevitable. El entorno responde a la frecuencia predominante, y cuando esa frecuencia favorece al ser, emerge una nueva versión del mundo. Por eso se afirma que el verdadero eje de la manifestación no está en las fórmulas, sino en el nivel de conciencia. Todo depende de mantener el recuerdo de quién se es en esencia. Cuando esto ocurre, una fuerza difícil de nombrar comienza a desplegarse, y en ese despliegue reside el misterio más profundo de este mensaje. Después de comprender todo esto, resulta complicado seguir viendo la realidad como algo rígido o ajeno. Lo que cambia la vida no es lo externo, sino el estado interior que se sostiene. Y cuando esa vibración se vuelve estable, la realidad no puede sino adaptarse a ella. Este proceso no es una técnica pasajera, sino un punto de inflexión, una oportunidad de dejar de reaccionar y comenzar a generar desde una nueva sintonía. Todo se inicia con una decisión interna, y cuando esa elección se sostiene con coherencia, lo intangible comienza a materializarse. Si este contenido te inspiró, no te detengas aquí. En el siguiente video seguimos explorando las poderosas enseñanzas de vibraciones abundante.
Haz clic ahora y sigue alimentando tu mente para el éxito.